No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Ya guijaban los caballos, ya les soltaban las riendas. Cuando de Vivar salieron, vieron la corneja diestra. Y cuando entraron en Burgos, la vieron a la siniestra. Movió Miocil los hombros y sacudió la cabeza. Albricias, Alvar Fáñez, que de Castilla nos echan. Mas a gran honra algún día tornaremos a esta tierra. Miocil Rodrigo Díaz, en Burgos, la villa entró. Hasta 60 pendones llevaba el campeador. Salían a verle todos, la mujer como el varón. A las ventanas la gente burgalesa se asomó. Con lágrimas en los ojos, ¿qué tal era su dolor? Todas las bocas honradas decían esta razón. Oh Dios, y qué buen vasallo, si tuviese buen señor. Muy buenas, gente. Yo soy David, del podcast No Place Like World, y desde la localidad burgalesa de Covarrubias me gustaría daros la bienvenida a estos episodios especiales sobre rutas en bicicleta. A lo mejor escucháis algo de ruido de fondo y es que hoy hace bastante viento. Entonces, bueno, intentaré limpiar después el audio todo lo posible, pero me temo que pueda ser bastante complicado que no se filtre nada. Como ya comenté en el episodio de presentación de estos episodios, voy a ser yo quien os cuente un poco cómo ha ido cada etapa de una serie de viajes en los que yo cubriré el recorrido en bicicleta y Esme irá con nuestra furgo desde el punto de inicio hasta el punto final. En realidad, la de hoy ha sido la primera vez en la que probamos esta forma de viajar. Entonces, bueno, tampoco sabemos muy bien la continuidad que va a tener porque, bueno, ahora hablaré un poquito de cómo ha ido la ruta en bicicleta. Como ya os comenté, estamos en Burgos, porque la primera ruta que hemos querido hacer es la ruta del destierro del Camino del Cid. Este camino se compone de varias rutas que siguen los pasos del Cid en el Cantar del Miocid, y esta ruta del destierro seguiría lo que es el Cantar primero, donde se narra desde el momento en el que el Cid cae en desgracia y es desterrado por el rey, hasta que llega hasta no estoy muy seguro, una batalla y apresa a al conde de Barcelona o algo de esto, y hasta que lo exige un rescate por él y lo libera. Entonces, esta ruta del destierro pues parte del propio Vivar del Cid, que es el pueblo en el que nació Rodrigo Díaz del Cid, según los registros que se tienen. Tampoco quiero aburriros demasiado con estos detalles porque la intención es hacer estos episodios pues lo más breves posible. Así que voy a ir directo a contaros cómo ha ido esta primera etapa. Para seguir la ruta he descargado de Komoot la planificación que ha hecho un usuario de la plataforma llamado Álvaro Hernández. Entonces quería darle el crédito a esta persona, pues ya que gracias a él yo he podido ahorrarme todo lo que es la planificación del viaje. La primera etapa parte de Vivar del Cid y termina en Covarrubias, como os he dicho antes, ¿vale? Y son 61 kilómetros, 61,1, vamos. Y tiene un desnivel acumulado de 730 metros. Está calificada como moderada. Y sí, efectivamente, realmente si tienes un mínimo de estado físico y de experiencia con la bici, realmente la ruta en sí tampoco tiene nada, ni técnicamente no tiene absolutamente nada. Hay un pequeño tramo con piedras, pero vamos, o sea, es que no, por decir algo, ¿vale? Porque en realidad no tiene dificultad alguna. Pero lo que sí que es cierto es que el firme engaña un poco. O sea, los 730 metros de desnivel engañan un poquito, ¿vale? Es decir, yo me confié bastante, pensaba que no iba a ser para nada complicada la ruta, pero he de admitir que ha acabado bastante mal, ¿vale? También es cierto que es que mi estado de forma actual no es nada bueno y no he llegado entrenado ni nada. Entonces, pues bueno, es cierto que yo he tirado, sobre todo los últimos 15 kilómetros, he tirado de
de saber hacer y de experiencia más que otra cosa, aunque durante toda la ruta he estado tirando de ello. No hay grandes desniveles, no hay grandes subidas, ha habido un par, pero que la dificultad estriba sobre todo en que el tipo de terreno en ningún momento te permite rodar fácil. Es siempre... yo no sé, con una 29, con una doble 29 esto se hace como si fuese en una alfombra. Pero yo lo he hecho con una 26 y rígida o sea, con suspensión delantera solamente y triple plato, o una bici ya antigua. Y no... A mí es cierto que me ha ido penalizando un poquito la superficie, el tipo de superficie que era, ¿vale? Porque era pues lo típico, que son muchas piedras que cuando no están sueltas estás constantemente o sea, pasando sobre piedras, sin una superficie lisa, ¿vale? Creo que entendéis a lo que me refiero. A lo que voy básicamente es a que no te puedes poner durante... o sea, ha habido momentos en los que a lo mejor el desnivel era de un 1 o un 2% y yo iba a 12 por hora. Y esto era porque el tipo de terreno no te permite rodar fácil, ¿vale? Pero bueno, al final he terminado haciendo la ruta en 3 horas 55. He de decir que he hecho un par de kilómetros más porque Comud y yo no nos llevamos del todo bien y me he equivocado, o sea, o me he confundido a la hora de tomar el camino. Pero bueno, que han sido 3 horas 55 en movimiento y 4 horas 12 de tiempo total desde el momento que he salido. Lo típico, he parado para hacer alguna fotillo. En Burgos me ha tocado parar en varios semáforos y bueno, yo qué sé. Al final la velocidad media que me ha salido ha sido de 16,1 y bueno, pues no puedo decir que sea una velocidad estratosférica para nada. Pero bueno, que es cierto que intentando ir a una velocidad de alrededor de 18 por hora, así, entre 15 y 18 por hora se puede hacer bien, ¿vale? Esta ruta. También otra cosa que ha sucedido es que hoy el viento, ha habido tramos en los que ha soplado bastante el viento y también hacía bastante frío. Y bueno, yo, como curiosidad, decir que hoy he empezado esta ruta en martes. El viernes yo estaba entrenando a 35 grados. Y hoy he tenido que salir con chaqueta de manga larga, maillot y camiseta interior, perneras. Bueno, yo ya no estoy acostumbrado al frío, aunque sea de Madrid, yo ya no estoy acostumbrado al frío y tampoco al viento. El viento siempre me ha penalizado mucho, siempre lo he llevado muy mal. Entonces, bueno, pues lo he pasado un poquito mal. Pero bueno, ya contando por dónde ha salido, cómo ha sido el itinerario, decir que he salido desde Vivar del Cid. He salido a las 12 porque he notado que ayer que estuvimos en Burgos, pues notamos que la diferencia en la oscilación térmica era bastante amplia. Entonces, a las 9 de la mañana estabas a 2 o 3 grados y luego al mediodía, a la 1, a las 2, estabas bastante a gusto. Entonces, por eso yo he intentado salir a las 12 para intentar pillar un poquito más de las horas de más calor, ¿vale? Y he salido demasiado abrigado. Y cuando he llegado a Quintanilla de Vivar, es que lo estoy mirando en el móvil. Cuando he llegado a Quintanilla de Vivar, que es a 2 kilómetros, o sea, he tenido que parar a empezar a quitarme la chaqueta, luego me he tenido que quitar un poquito el buff que llevaba, porque es cierto que he salido tal vez, o sea, hacía viento y cuando te daba el viento, pues pasabas frío, pero tampoco la sensación térmica era tal como para ir tan abrigado, ¿vale? Vamos, que pese a que hacía fresco, al final me he pasado calculando la ropa y me he puesto ropa de más y por eso me he tenido que ir quitando capas y capas. Entonces, pues desde Quintanilla de Vivar he tenido que seguir Está todo marcado en realidad. La ruta del Cid, lo bueno que tiene es que está bastante bien marcada. Lo que pasa que eso no significa que no tengas que ir al loro, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en un momento dado, lo típico, en una cuesta abajo, pues he dejado de mirar
por donde llevaba el track y todo parecía indicar que había que seguir por un camino, por la misma pista recta. Y no, he tenido el track, tanto el track como la ruta oficial echaba para la derecha y yo me lo he pasado. Entonces ha sido uno de los primeros despistes que he tenido, ¿no? Pero que sí, lo bueno que tiene, que me he dado cuenta que tiene esta ruta es que está perfectamente marcada. Simplemente te tienes que fijar bien por donde siga la ruta. Siempre vas a tener donde en cada o en la mayoría de cruces tienes a la derecha del camino por el que tienes que seguir, tienes un indicador, un postecillo, y por ahí es por donde tienes que salir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tenido que seguir hasta ya desde Quintanilla de Vivar o Quintanar de Vivar, no, Quintanilla de Vivar. He tenido que seguir por un camino que era el GR30, camino oficial de BTT, pero luego me ha llevado por una serie de... El track te lleva para entrar en Burgos, en la ciudad de Burgos, porque Vivar está a 12 kilómetros escasos de Burgos, pues el track te lleva por un carril bici, por el que se rueda bastante bien. Además, el viento no venía del todo lateral, venía un poquito desde atrás, o sea, venía a favor en diagonal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa primera parte se ha llevado bien. Entras a Burgos y en Burgos, pues bueno, pues ya tienes lo que te suele pasar en cualquier ciudad, ¿no? Pues un montón de calles, que ahí es donde tanto Comut como el Brighton que tengo yo, que es con el que sigo los tracks, pues se vuelven un poquito locos. El Brighton es un poco lento a la hora de posicionarte cuando giras. Entonces, pues eso hace que muchas veces si tienes dos calles juntas, pues no sabes por cuál tirar y como siempre tiras por la que no es, ¿no? Entonces, bueno, pues luego en Burgos, pues es una ciudad. Aunque sea una ciudad pequeña, no deja de tener un tráfico bastante fluido. Entonces, pues te pillan semáforos y luego pues siempre tienes que hacer alguna fotillo, ¿no? En este caso, pues yo he elegido hacer una foto allí en Burgos al cruzar en uno de los puentes que cruzan el río Arlanzón. Y después de la fotillo de rigor en el río Arlanzón, he seguido la ruta, he seguido el track, hasta salir de Burgos, de la ciudad de Burgos. Una vez que sales, pues primero pasas por Villatoro, que viene a ser casi como un barrio, ¿no? de Burgos, y empiezas lo que es la Cuesta del Rey, ¿vale? Es una de las primeras cuestas así que había. Entonces, pues por la barriada La Nevera es por donde se vuelve a coger el GR160, que es el camino del CID en BTT. A partir de ahí es cuando ha empezado a subir el desnivel. Hemos pasado por la urbanización La Cartuja y ahí ya hemos salido directamente al campo en dirección a San Pedro de Cardeña, que es uno de los lugares que aparecen en el poema del mío Cid. En el Cantar es allí en San Pedro de Cardeña donde se supone que el Cid deja a doña Jimena y a sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, pues los que hayáis visto la película de Charlton Heston y Sofía Loren, la escena del pajar, se ve que no, ¿eh? O sea, que la película ahí, como siempre, es una adaptación y se pasaba el tema de ser fiel al poema, pues un poco por el forro. Pero bueno, que sí, que allí se supone que es donde dejó el Cid a doña Jimena con las sirvientas y con las hijas, y promete al abad de San Pedro de Cardeña que cuanto dinero gaste en la manutención, ¿no?, de doña Jimena, él le promete que se lo devolverá multiplicado por 4, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no?, cómo antes de ese episodio en el poema hay una crítica hacia dos judíos que son los que le prestan dinero y el Cid los engaña aprovechándose de que son muy avaros, ¿no? La típica imagen, ¿no?, del judío avaro. Y luego, bueno, pues el cura de Cardeña, porque le prometen 4 veces lo que se va a gastar, que si no,
el tío dice que se va a quedar con Jimena a Santa Rita, ¿no? En fin, cosas que se leen en los libros. Pero que vamos, que lo que es el monasterio este de San Pedro de Cardeña, que lo he visto por fuera, estaba bonito. O sea, era así muy limpio todo, es turístico. O sea, está claro que está preparado para aprovechar el leitmotiv del Cid, pero que como construcción y todo eso estaba bonita, y aunque no me he parado demasiado, pues uno no deja de poder admirar la belleza del lugar. Eso sí, tengo que decir que esta ha sido la parte más complicada de la ruta hoy, porque a lo que os he comentado antes del estado del terreno también se unía el hecho de que era cuesta arriba. Ha sido el tramo más largo cuesta arriba, que tampoco que fuese exagerado, pero con el estado del firme, pues sí que se hacía un poco más pestoso, digamos, de avanzar, ¿no? Y luego también, para más INRI, el viento en este tramo sí que venía de cara. Perdón, de cara no ha venido, venía de lateral, completamente de lateral. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que el viento de cara es malo, pero que también el viento de lateral es casi peor, porque al final estás atravesando igual la corriente de aire, ¿no? Pero aparte tienes que estar redirigiendo todo el rato porque te está empujando hacia el lateral el viento, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido la parte más, ya digo, más complicada de avanzar y la más pestosa y la verdad que ahí es donde me he dado cuenta del pésimo estado de forma que tenía. Hasta casi el kilómetro 30, más o menos, pero el kilómetro 28, teniendo en cuenta que yo me he confundido en algún punto, el rumbo que tomaba la ruta era el que propiciaba que me diese el aire de lateral. Pero luego ahí ha habido un punto en el que había que hacer un giro a la derecha, el típico giro que dices, si es que por ahí, si el camino me lleva por este lado, no sé a dónde por dónde me está metiendo el track, pero bueno, es cierto que se veía luego otro caminito por ahí y a partir de ahí, pues bueno, ha habido un tramo más favorable en el que pues el viento ya no ejercía ningún tipo de influencia y siguiendo por aquí ha comenzado un tramo favorable en bajada de varios, o sea, de un par de kilómetros hasta el kilómetro 33, vamos, desde el 28 hasta el 33, y ya, pues bueno, el viento venía más favorable y eso, y esta parte, pues, ha sido un poquito más divertida porque la verdad es que hasta ese punto estaba empezando a aburrirme bastante. Esta bajada ha continuado hasta el pueblo de Modúvar de San Cibrián. La verdad es que este pueblecito me he salido un momento del track porque he visto ahí que tenía una iglesia fotogénica, ¿no? La verdad que este tipo de... toda esta parte de España está lleno. Cualquier pueblo al que vas, por el que pasas, tiene siempre una iglesia preciosa o algo que fotografiar y merece la pena pararte un momento para tomar un respiro y también para fotografiar esta parte tan bonita de España. A partir de Modúvar de San Cibrián, ha habido que coger la carretera durante un corto tramo, pero un tramo corto, pero en subida, ¿vale? Entonces, pues bueno, se ha agradecido tener que subir por un lado, o sea, por una superficie bastante más favorable, ¿no? En cuanto a esto de la superficie, decir que se nota por parte de las administraciones cierto intento de mantener en buen estado el firme dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de que son muchos kilómetros y de que es campo, ¿no? ¿Y qué pasa? Al ser campo, pues muchas veces te encuentras que está bastante deteriorado por el paso de tractores y tal, pero bueno, la vida del campo es lo que tiene. Entonces, pues hay veces que es cierto que el paso de los tractores, pues cuando ha habido lluvias y tal, pues a ti que vas en bici, pues te va a hacer que progreses peor. Pero bueno, ya digo, es la vida del campo. Esto luego queremos comer los productos del campo, ¿verdad?
Y así la ruta ha seguido hasta la Quintanilla, un asentamiento. Bueno, es que no sé si llamar pueblo a esto, porque la verdad, aldea o cómo, no sé cómo llamarlo, porque eran sitios muy pequeños, ¿vale? Y este se llamaba la Quintanilla, que lo mismo. También un sitio fotografiable, con su iglesia, etcétera, etcétera. Por cierto, que creo que esto de la Quintanilla pertenece a un sitio llamado Los Ausines o algo así. No sé, había un montón de molinos eléctricos, de estos, de molinos de aire, de energía eólica, y ponía Los Ausines y algo de instalación de Los Ausines. Entonces no sé si hay algún ayuntamiento por ahí que es el que engloba a Quintanilla o cómo sería. El caso es que, bueno, pues que toda esa parte ahí ha comenzado un nuevo tramo de subida, que tampoco es que tampoco fuese demasiado exagerado, pero desembocaba en un tramo que sí que ha sido el más duro de la ruta. Después tienes que cruzar una carretera y, bueno, ves ahí Camino del Cid, así hecho en piedra, y al lado justo de una cuesta que no es muy larga, pero bueno, tenía un 12% de desnivel y ahí he de admitir que he tenido que poner pie a tierra, pero vamos, pie a tierra cuando ya quedaba nada. Es que me quedaban 200 metros escasos si llegaba, y lo que pasa es que ya no podía más, porque ya digo que comenzaba a estar un poquito mal de piernas. De hecho, ahí ya he aprovechado, al llegar arriba, he aprovechado para tomarme un gel, porque ya veía que me quedaban apenas 15 kilómetros y decía, bueno, pues voy cansado, voy a ver si así recupero ya cuando empiece a hacerme efecto, es cuando esté llegando ya al final. Y la verdad que va, esos 15 kilómetros finales se me han hecho pestosísimos, porque es cierto lo que tiene, o sea, esto de los Campos de Castilla, o sea, más o menos la gente sabe cómo son los Campos de Castilla, ¿no? Que son grandes llanuras extensas. Lo que pasa son llanuras que van subiendo y bajando todo el rato, ¿no? Pero es todo muy monótono, es largas rectas, pues al final se hacía un poquito aburrido. Y sobre todo cuando ya vas justito de fuerzas, pues muy mal. Y eso, así he llegado hasta... De hecho, claro, un problema que tiene seguir las rutas con el Brighton es que el Brighton te va diciendo en todo momento lo que te queda de ruta, ¿no? Entonces, claro, tú estás fijándote por dónde tienes que ir, por si en algún momento tienes algún tipo de desvío o algo para por no saltártelo, y claro, se te van los ojos, quieras que no, a lo que te queda a lo que te queda por cubrir. Entonces, claro, pues esos últimos 15 kilómetros se me han hecho eternos, ya os digo. Y de hecho, realmente aquí era todo, pues, sube, baja, sube, baja. En realidad no era nada duro. Podríamos decir que lo podríamos dar por llano. Lo que pasa es que ya digo que yo no iba con para nada buenas piernas, y ya empezaba a notar, pues, que se me empezaba a subir un poquito un gemelo y tal, y estaba sufriendo por llegar. Y así he llegado a Cubillo del Campo, que es la población que hay justo antes de llegar aquí a Covarrubias. Poco que decir, o sea, atraviesas el pueblo y sales a una carretera, y entonces pues ya más o menos lo que te queda es una carretera igual, pues que va subiendo, bajando. Había en un momento dado una estatua gigantesca del Cid, que bueno, pues me he parado y he hecho un par de fotos de rigor, pero bueno, ya ha sido eso. Los últimos 6 kilómetros, sub y baja constante por carretera, por asfalto, con alguna cuesta un poquito más pronunciada, yo con el miedo a que se me subiesen los gemelos, y nada, y al final pues ha llegado un punto en el que los 2 últimos kilómetros eran cuesta abajo. La verdad, cuesta abajo bastante pendiente. De hecho, la bici se ha puesto a 60 por hora. Así que hay que tener cuidadito por ahí. Y ya desembocaba en el pueblo de aquí de Covarrubias. Y en Covarrubias pues estaba esperándome con la furgoneta, y ya pues pasaremos la noche aquí, y mañana pues tocará la segunda etapa. Qué miedo me está dando, la verdad. Si algo me ha quedado claro hoy es que no tengo piernas, no estoy bien entrenado,
y no sé yo si voy a estar como para hacer varios días etapas de 60 kilómetros, porque la verdad es que la última vez que hice 60 kilómetros ni me acuerdo de cuándo fue. Entonces mañana la ruta son menos, son 57 creo, pero tiene bastante más desnivel, bueno, bastante más, tiene 800 de desnivel, 800 y pico, y nada, empiezas a Puerta Gallola, o sea, nada más salir de aquí de Covarrubias hay que empezar a subir, así que ya veremos cómo se da. Esperemos que consiga terminar la etapa mañana y si no, pues bueno, pues habrá que arrojar la toalla. Y hasta aquí, que ya esto se me ha ido como siempre, se me ha ido demasiado largo, hasta aquí la crónica de la primera etapa del camino del destierro, del camino del Mioci. Nos vemos en la segunda etapa. Hasta luego.